La resistencia 1 y 2 están en serie, por lo tanto sus valores se tienen que sumar, eso me da 40 ohmios. Por otro lado, la 4 y 5 están en paralelo, sus datos se van a multiplicar y se dividen en la suma de ambos, eso me da un total a mí de 48 ohmios. Así va el circuito por ahora, R1 y 2 con 3 están en paralelo, por lo tanto sus valores se multiplican y se dividen entre la suma, eso me da un total a mí de 24 ohmios. Mi circuito va de esta forma, este señor y este señor están en paralelo, por lo tanto de nuevo sus valores se multiplican, se divide entre la suma entre ambos y eso me da a mí un total de 16 ohmios. Esa es la resistencia equivalente de mi circuito. Por ley de Ohm puedo calcular lo que es la corriente, voltaje dividido en resistencia, eso me da a mí 60 amperios. Por otra parte, la potencia simplemente multiplico voltaje por corriente y me da un vatiaje de 57.600 watts. Recordemos que mi circuito viene de este paralelo que está acá. Cuando están en paralelo van a heredar el voltaje, resistencia 1, 2, 3, 24 ohmios, hereda un voltaje de 960 voltios, por lo tanto por ley de Ohm su corriente me va a dar un total de 40 amperios. Por otra parte, la resistencia 4 y 5 tiene un valor de 48 ohmios, hereda el voltaje por estar en paralelo y por ley de Ohm me da una corriente de 20 amperios. Por ahora sí va la cosa, este R123 viene de un paralelo de 1,2 con 3, por lo tanto, si R12 valía 40 ohmios, él va a dar un voltaje de 960 voltios, por ley de Ohm me va a dar una corriente en él de 24 amperios. De la misma forma, la resistencia 3, que vale 60 ohmios, hereda el voltaje por estar en paralelo y por ley de Ohm me da 16 amperios. Ya tengo resueltas estas dos ramas. Acomodo mi sancocho y desglosando el circuito, R12 viene del serie R1 con R2. Estas dos al estar en serie van a heredar la corriente que es 24 amperios de corriente 1,2. Por ley de Ohm calculo el voltaje de ambas, me da 240 y 720 voltios. Y R45 viene del paralelo R4 con R5. Van a heredar el voltaje porque están en paralelo. Por ley de Ohm calculo la corriente 4, 12 amperios, la coloco por acá. Corriente 5 la calculo por ley de Ohm. Voltaje entre resistencia me da 8 amperios. Ya tengo los voltajes y corrientes de cada resistencia. Recuerden que yo tenía que la corriente total era de 60 amperios y la potencia de 57.600 watts. Este circuito viene de este señor de 5 resistencias. De la resistencia 1 calculo su vatiaje multiplicando voltaje por corriente, eso me da un total de 5.760. De la resistencia 2 multiplico voltaje por corriente, calculo su potencia. Hago lo mismo con la resistencia 3, multiplico voltaje por corriente, eso me da este valor. Potencia 4, hago lo mismo, voltaje por corriente, eso me da su potencia. Resistencia 5, aplico lo mismo, eso me da su potencia. Ya tengo las 5 potencias de las 5 resistencias de mi circuito. ¿Qué hago? Si yo sumo las potencias de todas las resistencias, me tiene que dar igual la potencia total. Vamos a ver, si no me da 57.600, algo quedó mal. Por lo tanto, tendría que verificar todo. ¿Por qué no? Con Física Pro.